a cargo del doctor Augusto Müller, sobre la propaganda médica y no tanto, una óptica retrospectiva de más de un siglo, con, como siempre lo caracteriza, una cierta perspectiva de humor. Augusto. Gracias, presidente. Y gracias por el humor también. Buenas tardes para todos. Y ya que estamos en el terreno humorístico, también para el lindo Golden de Escudero, del doctor Escudero, que apareció por ahí, nos saludó hace unos minutos. Bueno, yo les voy a pedir la licencia de permitirme salir un poquito de la seriedad de esta institución y hasta la circunspección con que se maneja habitualmente para ingresar en este terreno del humor a partir de un librito que anda circulando por ahí que ya ni sé cómo llegó a mis manos. Es probable que lo haya comprado en algún momento mi padre, que era muy adepto a este tipo de literatura humorística, y bueno, quedó por ahí en una biblioteca y yo lo encontré medio de casualidad. Más allá del humor, yo creo que además la propaganda médica de todos los tiempos es una parte de la medicina también, así que esto puede mover también a una cierta reflexión y también a pensar qué tan diferentes somos a como éramos hace 150 años. Esta es la obra, se llama El rabioso dolor y otros bienes de consumo y es un libro de 1971. Escrito por esta persona, ya fallecida, es el seudónimo Chumi Chumes, en realidad se llamaba José María González Castrillo, fue un humorista gráfico, escritor y director de cine español. Tiene otros trabajos de índole parecida. Y él dice que pretende ser un libro científico o ayudar a las ciencias sociológicas, ¿sí? Tiene mucho sociológico y de psicológico también. Alude a la prehistoria de la publicidad española. Yo busqué al final también algo similar en nuestra literatura, pero claro, en Internet no hay mucha cosa. Creo que lo voy a dejar para los investigadores serios de la historia, buscar en las revistas de la época para ver si hay algo similar. Todos fueron publicados en semanarios de difusión, no eran revistas o publicaciones científicas estrictamente, desde el último tercio del 19 al primero del 20. Es una colección de humor, mueve a la ingenuidad, pero tiene un trasfondo muy serio también, por lo que decíamos recién, y se ofrecen curas para toda clase de enfermedades con la irresponsabilidad de un curandero de feria, dice el autor. La mayoría de los productos ofrecidos en ese momento eran extranjeros para España, franceses, ingleses o alemanes. Y recién empezaba la literatura o las referencias a lo norteamericano. En el mismo texto también se anuncian objetos no imprescindibles y que no tienen que ver con la medicina, por ejemplo ese gramófono que está ahí, y que entran en el terreno de los bienes de consumo que empezaban ya en esa época a descubrirse. Y dice el autor, los anunciantes han descubierto que se compra más de lo que se cree necesitar, más lo que se cree necesitar que lo que realmente se necesita. Cualquier similitud con el presente no es mera casualidad. Y por ello utilizan la diabólica estratagema, dice él, de crearnos necesidades. La publicidad entonces ya llevaba en su vientre el germen del monstruo que nacería años más tarde. ¿Me busca la policía? A mí no pasa nada. Parece que es la alarma de incendio. Eso que escuchan es la alarma de incendios, así que se cortó, era un simulacro. Bueno, se quemó el cable. Vivimos entonces en la época de la sociedad de consumo y esto forma parte, si se quiere, del inicio de esa época. Entonces, vayamos navegando por algunas de estas cosas. Uno es el aspecto capilar, ¿no? Y tanto aplicaba para la calvicie como para el exceso de vello, como vamos a ver enseguida. Me hizo mucha gracia en la figura de abajo a la izquierda, eso que denominan el casquete ideal, no es un medicamento, pero era una gorra como de un tul. Mi abuelo usaba una. Todas las mañanas se aplicaba jugo de limón en el pelo y se ponía la gorra mientras desayunaba, tomaba mate después, y cuando iba al trabajo se la sacaba y quedaba impecablemente peinado. A mí me produjo un efecto similar la gorra que traje hoy puesta, ¿no? Achata el pelo. Bueno, publicidad, aspectos gratis, también para el exceso de vello, ¿no? Y acá hay
hay una terminología que se repite también, ¿no? Inofensivo, mágico, las alusiones a la belleza y a la juventud y hasta la virginidad que hay en otros aspectos. Y está la actualidad, ahí también tenemos mesoterapia capilar, plasma capilar y una serie de inventos que quién sabe qué será de ellos en el año 2176. O sea, el equivalente prospectivo de lo que estamos viendo retrospectivamente ahora. O de todos estos medicamentos o aplicaciones mágicas o casi mágicas que pretenden sustituir la natural pérdida de cabello. El otro tema también, entonces como ahora, era el peso, ¿no? Ya fuera el exceso de peso, por lo cual se aconsejaba adelgazar, por temas no de salud, sino más bien de belleza, ¿no? Con seguridad y sin peligro. La obesidad le acecha, señora. Fíjense cómo se utilizaba la hormona tiroidea, ¿no? Óxido, tirine, París, seguramente era alguna forma de extractos tiroideos. Pastas para adelgazar, aplicaciones, distintos tipos de artilugios, ¿no? Pero también tampoco era bien visto ser demasiado delgado. Fíjense abajo la figura de poca salud que mostraba esa señora y cómo rápidamente se podía, para debilitados, pálidos, flacos, curarlos en una suerte de cura de engorde, ¿no? Se combatían las dos cosas buscando la belleza ideal. Y ahora es más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos todo un arsenal de cosas quirúrgicas, medicamentos, alimentos, dietas y de todo tipo para adelgazar rápido, quemando la grasa, fíjese, en un reto de 7 días. Nuestros ancestros de hace un siglo y medio no tenían esa posibilidad. Bueno, y también dentro del aspecto de belleza, los senos, los pechos femeninos, también en solo 30 días se podía obtener un hermoso seno embellecido, gracias a los métodos de distinto tipo, y en una época en que comenzaba la electricidad a brindar sus beneficios, también la electricidad servía para tener, mediante un aplicador que se ve ahí en la figura de la izquierda, obtener belleza y turgencia y tamaño ideal, ¿no? Desarrollador de senos, píldoras circasianas, pilules orientales, ortopedia, todos los métodos servían para obtener entonces más belleza y más firmeza. Y en el momento actual, nada variado, ¿no? Ahí tenemos distintos tipos de gimnasia o métodos de 10 minutos para levantar pechos, pero sin hacer ejercicios musculares y todo tipo de recursos. Después, como concepto genérico, la debilidad. La debilidad la aplicaban para muchas cosas, ¿no? La debilidad tal como la entendemos hoy en día, o como, ¿se escucha así? O como pérdida de la salud, o como pérdida de la fortaleza, o de la vitalidad. Entonces, para eso había todo tipo de también recursos. Fíjense también las denominaciones de los medicamentos o de los recursos, ¿no? El doctor Love. Después van a encontrar otros nombres también muy alusivos a lo que era la denominación de los recursos, ¿no? Anemia, clorosis, debilidad, consunción, para todo eso servían estas cosas mágicas. Pero también para la debilidad entendida como impotencia. Entonces, fíjense el aviso de arriba a la izquierda, deja usted de serlo en el acto empleando el introductor patentado. No hace falta aclarar mucho de qué se trataba de este medicamento, ¿no? Pero también teníamos otros recursos, Jerez, la curación del venerio, sífilis y anemia, todo junto, mediante, no sé, confites, inyección y elixir. O sea, teníamos vía oral o vía parenteral. Sándalos de distinto tipo, pomada fortificante, supongo que sería de aplicación local, instituto electrotécnico, también la electricidad servía y ahí uno se figura que pudiera tener un efecto directo también más estimulante, ¿no? Debilidad nerviosa, espermatorrea, bueno, todas esas cosas que aquejaban a nuestros ancestros. Después las impurezas de la sangre, avariosis con depuratol, como no podía ser de otra forma. También para la borrachera se curaba también con este tipo de cosas. Algunos gases, oxidonor,
El flujo blanco era muy efectivo, las sales timoladas de Aragón, y la morfinomanía se combatía con gran efectividad. Ojalá pudiéramos tener hoy en día esos recursos, ¿no? Y los cachets del doctor Suavre para la blenorragia, no podían fallar. Los callos eran también una situación muy incómoda y había todo tipo de ungüentos que impedían el sufrimiento condenado de los pies dolorosos. Y hoy en día tenemos más o menos lo mismo. Fíjense que el señor de la izquierda en poco tiempo se transformó en el de la derecha, simplemente con algunos medicamentos y algunos aditivos. Y para la disfunción eréctil tenemos ahí ese aparatito que apretando un botoncito cura todo tipo más allá de la píldora celeste, ¿no? ¿Qué pasará con todas estas cosas en 2176? Otras cosas de la belleza, la melancolía de la mujer, la marchitez prematura, agua de colonia virginal, para mantener pasar de ser una joven marchita y arrugada a los 18 a una joven seductora a los 60 años. Jabón de verbena, etcétera, etcétera, ¿no? Los barritos no eran muy bien tolerados tampoco. Y también para los varones y para los niños, ¿no? El jabón medicinal de brea, hasta donde yo sé, la brea es una especie de alquitrán, ¿no? Bueno, servía para los barritos. Y está el estereotipo del niño rubio, que es encantador, y ya en esa época, bueno, la manzanilla, tal como los actuales medicamentos para o aclaradores de pelo, que también prometen un resultado fantástico. Hoy por hoy tenemos, como se ve en la figura de arriba a la derecha, todo tipo de aplicaciones de dudosa efectividad, que también valdría la pena reflexionar sobre qué pasará con ellas en el año dentro de 150 años. La solitaria, el estreñimiento, muy mal tolerado, ¿no? El animal se purga por instinto, el hombre debe hacerlo por razonamiento. La dispepsia, las hemorroides, la hipercloridria, también a través del estómago artificial, así llamado, no era en realidad, y las hemorroides y las fístulas perianales con ese instrumento. No me pregunten cómo se aplicaba ni cómo se utilizaba, pero parecería ser bastante explícito. Sustitutos de la cirugía, gente que prometía curar la quebradura con una garantía de 1.000 pesetas, creo que marca el tiempo también, otro 25 pesetas, y también la electricidad, cuando no, servía para curar la hernia, ¿no? Ni hablar de la nariz bonita y la cirugía plástica, ¿no? O los sustitutos de la cirugía plástica. Pero no solo eso, la tuberculosis también se curaba con el descubrimiento del doctor, no sé cómo se llama eso, después la metaloterapia, los emplastos, inhaladores de ácido carbólico, todo con resultados fantásticos. Ni que hablar los tónicos, el jugo puro de carne de buey asociado y el famoso aceite de hígado de bacalao, que hasta la generación que nos precedió era también muy utilizado, ¿no? El dolor en los riñones. Fíjense que el dolor en los riñones se debe a la gota, al reumatismo, a los cálculos y a la arenilla. Era todo más o menos lo mismo. Y qué necesidad de tolerarlos cuando teníamos disolventes del ácido úrico o litina o distintos tipos de aditamentos y auxiliares. Y ni que hablar de la magia, los talismanes utilizados con fines humanitarios, el hipnotismo y hasta la brujería, que permite alejar la mala suerte, recurriendo a elementos sobrenaturales como la muchacha magnética o a imágenes que recuerdan el ámbito religioso para darle más credibilidad al recurso. Pero hoy en día, esto es de la actualidad, ¿no? Tenemos todo este tipo de ofertas para aquellos que decidan acudir en vez o en forma complementaria. Muchas de estas cosas se consideran medicina complementaria o muy cercanas a esto. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Es un estilo de promoción muy cargado de información. Ustedes vieron que todos los textos son larguísimos, casi una carilla para dar la información respecto a de qué se trata. Por supuesto que todo es de dudosa credibilidad, sin datos técnicos ni científicos formales tal como lo entendemos hoy en día, promocionando métodos absolutamente ineficaces, respaldándose en personajes inexistentes con nombres ficticios, de eso abunda,
mezclando los aspectos médicos de la época, que eran parte de la evolución y de nuestra historia, con creencias, mitos, etcétera, etcétera, apelando, igual que ahora, a la emoción, la ignorancia y la ingenuidad. Bueno, yo les decía, ¿qué pasa en Uruguay? Entre 1875 y 1925, la propaganda médica, entre comillas, evolucionó desde anuncios de curanderos y tónicos milagrosos hasta que empezaron las campañas realmente científicas de la época a nivel de la higiene social y la salud pública, ¿no? Después, entre 1875 y 1900, la publicidad en periódicos El Siglo y El Día estaba dominada, como acabamos de ver en España, anuncios de fortificantes, tónicos, jarabes y elixires extranjeros recomendados para la debilidad o anemia, con control casi nulo y lleno de charlatanes. Acá tenemos algunas imágenes, es de un periodo más reciente, pero vemos ahí también la malta montevideana, esperidina, el yogurt y los consejos médicos, ¿no? Había una pasta de dientes de industria uruguaya también, hoy por hoy uno de los problemas también del contrabando y de las diferencias de costos. Mejor, mejora, mejoral, ya entrando en la farmacopea actual, y esto que es muy pintoresco de verlo hoy en día, cómo los médicos recomendaban determinados tipos de cigarrillos que eran los cigarrillos sanos, ¿no? Yo tenía un amigo cuyo padre era un asmático inveterado y que fumaba unos cigarrillos para el asma, que le hacían mucho bien. Como conclusión, el mundo cambió mucho en más de un siglo, pero nosotros, los humanos, no tanto. No parece que todo tiempo pasado haya sido mejor, pero seguramente fue más pintoresco, por lo menos así me parece. Gracias. Espero que por lo menos se hayan divertido un poco. Te felicito. Lo que yo veo ahí es que las patologías, las grandes, siguen siendo las mismas hasta ahora, los mismos problemas. Es decir, la obesidad, la impotencia, el problema del pelo, lo que ha mejorado, y nosotros que estamos tan orgullosos de los avances médicos, la terapéutica no ha evolucionado tanto, porque el agrandamiento de las mamas por medio de las prótesis es un desastre, ¿no? Con el tiempo, 20, 30 años, vienen y lloran para que les saquen los implantes. Quiere decir que es un tratamiento aleatorio, no es un tratamiento muy bueno. ¿Y qué tenemos para ofrecer ahora para el tratamiento del cabello? De la calvicie, ¿no? Ese medicamento que toma Trump y que está muy controvertido porque dice que produce disfunciones sexuales, ¿no? Te hace crecer el cabello, pero vos te imaginás a Trump sin el pelo, sería otro. Yo creo que a lo mejor si le decís, usted prefiere tener cierta disfunción sexual y mantener el pelo hasta que termine su presidencia, estoy seguro que prefiere mantener el pelo, ¿no? Por eso, entonces, ¿en qué ha mejorado la medicina? Sin duda, en hacer el diagnóstico. En los diagnósticos, los medios de diagnóstico son notables, pero en los tratamientos en general, la obesidad no está resuelta, ¿no? Y bueno, como dijimos, la mayoría de las varices no están resueltas, ¿no? Es decir que, o aquello cuando nosotros dábamos los concursos que era Godiliva, ¿no? Gorda, diabética, litiásica y varicosa. 4 cosas. ¿Están solucionados? No están solucionados. Así que la terapéutica, que tanta alegría la gente piensa que estamos muy avanzados, hemos avanzado más en los diagnósticos, ¿no? De la litiasis, de si es tiene tuberculosis, en eso sí, pero en los tratamientos no. No, te agradezco de haber traído. No ve la perspectiva. Sí, una sola. ¿Sí? Tenemos a Néstor levantando la mano después. Está.
Un par de observaciones. En una sola generación hemos visto pasar toda una farmacopea que se ha iniciado y ha desaparecido. Yo estuve reunido con un amigo cardiólogo ayer y me decía que ninguno de los fármacos, pero ni uno solo de los fármacos cardiológicos que se usaban cuando entramos en facultad o cuando empezamos a ejercer, se usan actualmente. Doctor Campos. Sí, buenas tardes a todos. Un abrazo del Salto Oriental con un día muy frío. Muy Para bueno. felicitar a Augusto, fue interesante y divertido a la vez. Y cuando hablabas después de lo que sucedió o sucede en nuestro medio, yo recordaba algunos casos muy particulares, como fue el Lisado de Corazón y el agua de Querétaro. Todo lo que se escribió, todo lo que se hizo por parte de la gente, por parte de los políticos, e incluso recordar que le costó el Ministerio de Salud Pública a Carlos Estallano, el tema ese, ¿no? Entonces, si será importante el tema y todo lo que hay alrededor del tema, y estoy hablando del año, creo que debe haber sido 62, 64, y eso motivó una carta en el diario de Carlos Estallano una vez que tiene que renunciar a raíz de ese tema y lo que fue también la participación de los políticos en ese tema. Es increíble. No. Era el furor del Lisado de Corazón. La gente iba a Rivera en procesiones, servía para todo, para rejuvenecerte, para el cáncer, para esto, para lo otro. Las propagandas en diarios, radios, era terrible. Y él vio que esto era una cosa que en realidad no servía, que se venía arriba y que había que cortarlo de alguna forma. Pero los políticos, lejos de respaldar a Estallano, respaldaron la fórmula de este hombre, de este químico de Rivera, pero fue terrible eso, terrible. Bueno. Ahora, un segundo sin Néstor, si ahora lo podemos escuchar. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Respóndale ahí. Sí, Gracias. Bueno, primero... Sí, se te oye perfecto, Campos. Dale, un abrazo, Piñeiro. Felicitaciones, Augusto, como siempre, muy interesante tu charla y sobre todo la parte de imágenes. A mí más que jocoso me entró más bien una sensación que el mundo parece que ha cambiado y estamos tan iguales como hace muchos años. Porque realmente lo que presentás ahí y uno ve la propaganda de las medicaciones, etcétera. Y a mí lo que más me enoja es que a veces mis familiares directos, que de alguna manera ayudan la parte pecuniaria, también creen en esos medicamentos porque los pasan por la tele cada rato. Así que me parece muy interesante. Creo que también hay algunas cosas que no se resuelven porque no hay interés que se resuelvan. Yo estoy de eso convencido en varias cosas. Tenemos atrasos en cómo estudiar las diferentes enfermedades. Que tenemos enfermedades, un tema para hablar que es un tema que lo padezco de mi tierna juventud, ya que cuando entré a facultad, que en aquella época hacían el examen físico, entré con 133 kilos 900 gramos, y digo así porque los gordos siempre los gramos no sirven para no llegar a 134. Entonces hay cantidad de cosas que uno ve, y sobre todo algunas cosas que la ciencia avanza, pero a muchos agentes nuestros, por hablar de alguna manera, no nos sirve. Hoy, por ejemplo, en Uruguay, si uno va a hacer el estudio de un obeso, no contás con las herramientas que hay en el mundo. Y en el mundo que quieren usarlas, ¿no? Digo, después que quiera conversar sobre el tema, podemos conversar. Así que me pareció muy buena tu charla. A mí más que jocosa, ya te digo, te voy a repetir, me pareció triste. Y no sé quién habló, es claro, que uno se empieza a ver toda la medicina ahora llamada de individual, molecular, estamos lejísimos de todas las cosas.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Disculpen que yo no sé cómo levantar la mano. Se congeló. Aida, yo te escucho perfecto y te veo perfecto. Yo que estoy acá. Pero no sé si me dieron la posibilidad de intervenir. No sé si me dieron la palabra. Creo que ya no está hablando nadie. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar a Augusto, que siempre nos trae asuntos interesantes. No sé cómo es, pero él siempre tiene algo muy, muy especial. Así que felicitaciones. Y segundo, quería decir que en realidad hay problemas para los cuales la solución continúa siendo una utopía. Pero la medicina ha avanzado muchísimo. Es solo pensar, como dijo Augusto, un cardiólogo, las medicaciones que se usaban y los recursos que hay ahora para tratar la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, en la diabetes de los niños, en la tuberculosis, las infecciones. Creo que hemos progresado muchísimo. Los problemas gástricos, las gastrectomías que se hacían por problemas gástricos. O sea, la medicina ha progresado muchísimo, pero hay problemas que resultan todavía una utopía resolverlos. Nuevamente, felicitaciones para Augusto. Muchas gracias, Aida. Carmen. Que creo que es importante plantearlo en este ámbito y también en el ámbito de la Academia Nacional de Medicina, porque así como a nivel mundial vemos que de la geopolítica pasamos a la geoeconomía, y todo lo que tú mostraste es el predominio de la propaganda comercial de las distintas empresas. Te das cuenta que nosotros el año pasado aprobamos una guía para control de cáncer de cuello uterino, en el cual el test molecular, que implica un costo importante para la salud pública, se empezaba recién a hacer como prevención secundaria a partir de los 29 a lo sumo de los 26 años. Pues nosotros recibimos un montón de biopsias del cuello uterino en pacientes jóvenes, menos de 26 años, con test moleculares ya realizados. Es decir, yo entiendo que la mujer joven, sabiendo que existe un test molecular, se lo quiere hacer, pero es un costo sobreagregado enorme y hay una presión de las empresas que fabrican, sobre todo los laboratorios internacionales, que presionan sobre la utilización de la tecnología moderna que nuestro Ministerio de Salud Pública no está preparado para encarar económicamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Juan. Entre nosotros, los diarios de la década de 1870 hasta la década de 1930 están plagados de propaganda de medicamentos, todos empíricos, pero hay algunos que todos no son ni laboratorios grandes ni empresas grandes, son todos emprendimientos artesanales, claro. Algunos son, no sabemos si son emprendimientos artesanales de médicos, porque aparecen algunos médicos que acá en tu librito aparecen con píldoras, con elixires. Incluso hay uno en tu librito que dice curar la tisis, la tuberculosis. Claro, la tuberculosis ya tenía una cura no totalmente exacta, pero con el régimen sanatorial, es decir, el reposo, la buena alimentación, el aire y el sol, eso había logrado un porcentaje muy interesante de curación, algo aproximado al 50%, que era muchísimo, pero bueno,
fue una etapa, es una etapa de la sociedad donde se achicó toda la oferta de medicamentos empíricos o de productos empíricos para el tratamiento de afecciones, se achicó muchísimo y los laboratorios pasaron a ocupar ese gran rango de ofertas terapéuticas. Gracias. Gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Gracias por... Llegué un poco tarde, pero creo que entendí la exposición. Yo me hace pensar mucho esto en el efecto placebo, porque cuánta medicación damos que los primeros 30 días el efecto es placebo. Y otro efecto que el profesor Gaspar decía es el efecto antiplacebo. Es decir, que damos una cosa que en realidad el paciente aumenta sus quejas y no tiene que ver con el aumento de la queja. Bueno, ese mundo del fármaco, creo, y de la curación que camina a veces entre la mentira, la historia, bueno, pero muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Pablo, adelante, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo están? Dos experiencias personales. Me encantó la charla, primero que nada, en los avisos. Es muy pintoresco mirar los diarios del siglo XIX para ver los avisos, tanto médicos como de odontólogos, hay de todo. Pero una de las anécdotas es que mi abuelo paterno, que era profesor intelectual, fumaba mucho y fumaba armados. Como buen hombre del interior, fumaba armado, tabaco armado. Cuando falleció yo me quedé con muchas cosas de él, entre ellas una cartilla de hojillas, marca olla, que eran amarillas y siempre me habían llamado la atención. Un día las saqué de donde estaban guardadas y las miré. Y atrás del todo decía, a manera de propaganda, hojillas con alquitrán. Está probado que el alquitrán cura la salud. Esa era una de los cambios. Y cuando yo empecé facultad de odontología, nos decían siempre que en los recreos lo mejor que podía hacer es llevar una manzana, porque mordiendo la manzana combatíamos los ácidos producidos por un montón de cosas. Cuando yo terminé facultad, poco tiempo después, ya la manzana había pasado a tener tanto ácido como otras frutas y no era recomendable. ¿Cómo pasamos de una recomendación a otra? Hoy el doctor hablaba de una generación. Acá pasamos en 4 o 5 años, pasamos de una recomendación a la otra, con total, con absolutismo. Esto es bueno y mañana es malo. Creo que eso es una cosa para reflexionar. Nada más, muchas gracias. Presidente, ¿me permitís una pequeña reintervención? Sí, pero una pequeña que no, porque el tema del placebo, que no veo acá quién es el compañero que habló, creo que es muy interesante. Yo recomiendo un libro que es uno de los mejores farmacólogos clínicos de Europa, un catalán, que es le llama La Sociedad Intoxicada. Y hay estudios hechos con respecto al placebo y el respecto inverso, que es el nocebo, que está muy interesante, que está mediada por las endorfinas, el efecto placebo. Tenés así que ese efecto placebo, que se lo ha hecho estudio, que si se le da naloxona, que bloquea el efecto de la endorfina, el efecto placebo deja de tener efecto. Así que seguramente, con lo que decía, que un tema que muy bien planteado, que es el efecto placebo, es algo interesante, que muchos de esos medicamentos, y sobre todo la interrelación psiquis-toma, para hablarlo de alguna manera, se sabe que la inmunidad, etcétera, etcétera, está todo medido científicamente eso, y era eso que quería aclarar, porque me pareció muy interesante el tema con respecto a esto. Perdone la segunda intervención. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más? Yo quería hacer una pequeña reflexión desde el presente. A mí lo que me preocupa, me hace mucha gracia, quiero felicitar a Augusto por su exposición, muy amena, por supuesto, y me hace mucha gracia personalmente todo el tipo de publicidad que puso,
Me acuerdo una que tengo algún diapositivo que lo usaba en una época que decía fume Camel, mejore su salud. Me lo pasó el doctor Balboa en su momento para que una charla. Había algunos de jugadores de fútbol argentinos que decía fulano de tal que juega, supongamos un jugador de fútbol famoso en la Argentina, fuma tal cosa. Entonces hay una foto de Di Stéfano vestido de jugador de fútbol en el banco del Real de Madrid fumando. Entonces, ahí yo creo que sí, que hay un cambio de conceptos. Ahora, a mí lo que me preocupa es del presente, que si ustedes entre la 1 y las 2 de la tarde, háganlo mañana, ponen la televisión en algún canal de cable, la compañía Swiss, la misma de la corporación Swiss, la de Swiss Medical, debe tener 7 o 8 productos que se ajustan absolutamente a esto. Uno que muestra el hígado, detoxicación, todo con el mismo, digamos, verso que vimos acá escrito o que podemos ver. Pero además con la tecnología actual de mostrar un hígado que primero está como incendiado. Después, si usted, los lentes no van más al médico, también hay unos lentes que se llaman linces, y usted puede ver como un lince. Cada uno, yo le tomé el tiempo, cada uno de esas publicidades dura más de 3 minutos. ¿Ustedes se imaginan lo que cuestan 3 minutos de publicidad en televisión? Entonces, a mí lo que me preocupa, igual que ayer, hoy, que eso no tenga, y sobre todo hoy, que eso no tenga la menor regulación de qué nivel de evidencia tiene eso, de que no es perjudicial para la salud. Porque uno agarra los lentes, se los acomoda, se los pone, los mueve. El del hígado es una cosa brutal, el de la publicidad, pero véanla. Lo que preocupa de todo esto es la impunidad. La impunidad que tienen las empresas, la misma que tenían hace 100 años los médicos, los laboratorios, lo siguen teniendo hoy, porque eso no puede tener ningún efecto regulatorio, porque si no, no podría existir ese tipo de publicidad. Es igual a la publicidad del agua de Querétaro. Yo tuve un problema personal con un muy amigo mío, que me quería llevar a México, porque la madre tenía un cáncer de recto, con metástasis hepáticas, y me quería llevar a México porque le habían dicho que era mejor que fuera el médico que lo había operado al agua de Querétaro. Tuvimos un problema que duró unos meses hasta que vino y alguien le dijo, pero estuvimos un poquito distanciados, porque quería que lo acompañara a México a buscar el agua de Querétaro. Una persona que es un profesional universitario, que es un empresario, y la pasé mal, efectivamente la pasé por mal con un amigo de muchos años. Yo le dije que no, que como a querer buscar el agua de Querétaro, lo único que de modo tal que eso no tiene ninguna regulación. Después esas publicidades se hacen para mercados que no son el nuestro, pero lo pasan acá. Es todo un tema que yo creo que seriamente alguien se debería dedicar a estudiarlo con fines de aportar una asesoría regulatoria de ese tipo de cosas. Gracias. Perdón, pasamos al tema central del día de hoy. El doctor Antonio Turnes va a exponer sobre Emilio Persa Berlingieri, primer médico oriental de Durano. Antonio, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. En realidad, esto era en principio para presentar un libro, pero problemas de agenda de la sociedad me llevaron a expandir el tema para verlo desde otro ángulo, referido a un médico muy distinguido, que tal vez en el plano nacional está hoy olvidado, y que es el doctor Emilio
Pensa Berlinghieri, que vivió entre 1872 y 1960, pero que se caracterizó por ser el primer médico oriental que tuvo el departamento de Durazno. A ver si esto avanza. ¿No? Tenemos que referirnos al camino que abrió Horacio Gutiérrez Blanco, que fue el iniciador de la serie Médicos Uruguayos Ejemplares, que editó en vida 2 ejemplares, 2 volúmenes, y dejó una carpeta con una cantidad de archivos para desarrollar, de lo cual seguimos haciéndolo con el profesor Mañé Garzón. Y en esa edición tercera, el tercer volumen, que traía 100 semblanzas, 101 para ser más exactos, incluimos una de Pedro Echeverría Prieto, que fue un destacado cirujano de Durazno, que se ocupó de la vida de Emilio Pensa Berlinghieri. Y está publicado en el tercer volumen de esta colección de médicos uruguayos ejemplares. Y acá tenemos esta imagen que había incorporado el doctor Pedro Echeverría, discípulo de Larguero, donde está Emilio Pensa, ya mayor, ahí a la izquierda de ustedes, Pedro Larguero al centro, Eduardo Caleri, un gran cirujano de Durazno, a la derecha, y detrás el doctor Rodolfo De Angelis. Es una imagen tomada un año antes del fallecimiento de Emilio Pensa. Otro que se refirió a Emilio Pensa, y que publicamos también en el mismo volumen tercero de Médicos Uruguayos Ejemplares, fue Barzabás Ríos Regerman, un famoso cirujano de Tacuarembó, que fue discípulo de Domingo Prat y que fue director del hospital de Tacuarembó, que tiene un busto que recientemente ha sido instalado hace poco tiempo en una plaza pública de Tacuarembó y que había estado en penitencia y que gracias a una intervención que nos tocó hacer, salió de la penitencia y pasó a ser colocado en una plaza. Estuvo durante años en un rincón en la dirección del hospital de Tacuarembó, por una cuestión de esas rivalidades de afectos que venían de la historia. Barzabás Ríos escribió un libro que publicó la colección de Marcha, allá por los años 70, 71, que se llamaba Unos médicos nuestros, con una serie de biografías sobre médicos de Tacuarembó, pero también algunos otros de la región, entre los cuales se incluía a Emilio Pensa. Este es el monumento de Barzabás Ríos, y esta es una imagen de Barzabás Ríos joven. Fue presidente de la Sociedad de Cirugía y del Congreso de Cirugía, y presentó un trabajo sobre quiste hidático de hígado, con una casuística de 100 casos presentados en unas enormes planillas que estaban adosadas a los volúmenes del Congreso. Pues bien, hace un tiempo me llamó por teléfono profesor, el señor Cristian Renzo Leal Ramírez, que es un ciudadano nacido en Durazno y que está radicado en Rocha, ejerciendo funciones allí cercanas a la administración, que realizó una investigación, la edición lo editó él y la publicación, pero también él hizo el diseño gráfico, sin ser un profesional del asunto, por lo cual sacó un libro que lo tituló Pensa, un filántropo por excelencia. Esta es la tapa del libro y que apareció en noviembre de 2024. Es un libro de 17 por 24 con 334 páginas, con abundantes ilustraciones, algunas que son de difícil visibilidad, porque no se trata de un diseñador profesional, con un prólogo de Dismán Anchieri, que es un maestro de la ciudad de Durazno. El diseño, como dije, es del autor, que recibió el apoyo del gobierno de Durazno para hacer la edición, y es una profunda investigación que permite conocer muchos detalles de la vida tan rica que tuvo este médico y filántropo, que de ser un hombre que hizo una fortuna o que había heredado una fortuna y que él la supo sostener, por la filantropía terminó en la indigencia. Esta es la fe de bautismo de él, que me la envió Cristian Leal, donde da
fe de la fecha de su nacimiento, que nació el 21 de mayo de 1872. Estos son sus padres con Emilio Pensa al centro. El padre, Vincenzo Oreste Pensa, ahora vamos a ver el segundo apellido, y la madre que era con familia de San José. Esta es una copia del expediente de reválida de Emilio Pensa. Emilio Pensa no estudió en Uruguay. Emilio Pensa estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nápoles. Vamos a llegar luego a eso. Y hizo toda la reválida aquí. Esta es una imagen de Emilio Pensa joven en la época que fue a Italia. Como ven, era un hombre que tenía una especial figura. Y esta es una imagen de Emilio Pensa ya en su madurez. El padre Vincenzo Oreste Antonio Pensa Spinelli era de Casalbellino, en Salerno, nacido en 1840 y que murió en la ciudad de Durazno en 1896. La madre, aquella señora que mostramos hace un momento, era Antonia Berlingieri Melgarejo. Los Melgarejo eran de San José. Y falleció muy joven, a los 23 años la madre. De modo que este hombre, Emilio Pensa, de joven, ya fue a vivir con un tío, que era el hermano menor de su padre, que era médico, graduado también en la Universidad de Nápoles, y que ejercía en Durazno. Un médico que ejerció durante 30 años en Durazno y también tuvo un gran prestigio por su actuación. El padre era propietario rural, también con comercio y campos en Sarandí de Navarro, en el departamento de Río Negro, una zona algo alejada de la ciudad de Durazno, más cercana a los límites con el departamento de Tacuarembó o Paysandú, que está poblada desde el año 1870. O sea que este hombre estuvo allí desde prácticamente el origen de esa pequeña población. Vean ustedes, la ciudad de Durazno es la que está marcada en amarillo y Sarandí de Navarro, en el departamento de Río Negro, es la que está marcado con la estrellita roja. Y como ven, está más cercana a Tacuarembó y a Paysandú que a la ciudad de Durazno. Su tío, que fue también el padrino del bautismo y fue el mentor, era Emilio Pensa Spinelli, que vivió entre 1842, o sea, 2 años menor que el padre, y falleció 3 años después que el padre, en 1899. Era médico italiano, graduado, como dije, en la Facultad de Medicina de Nápoles. Tuvo destacada presencia en Durazno por su actividad profesional de apoyo a la educación y de notoria pertenencia a la masonería. Dice Cristian Leal que era grado 30, según la logia de ese lugar de Durazno. Fue quien sostuvo a Emilio Pensa Berlingieri desde la muerte de su padre y fue mentor del sobrino para que estudiara medicina en Nápoles. Él lo encaminó hacia allí. Entre otros aportes, Emilio Pensa Spinelli, por eso se confunde siempre el Emilio Pensa tío con el Emilio Pensa sobrino, fue el iniciador del monumento a Cristóbal Colón en Durazno, que es un monumento central en la plaza de Durazno. Fue el fundador del Liceo Departamental de Enseñanza Secundaria No Oficial, o sea, el primer liceo que hubo allí. Fue fundador de la Sociedad Italiana y fue estimulador del patriotismo italiano, celebrando cada 20 de septiembre manifestaciones de recuerdo a Garibaldi. Estos son recuerdos que evocó el doctor en veterinaria Miguel Rubino, oriundo de Durazno, que también participó en algún homenaje que se hizo a Emilio Pensa, como vamos a ver luego. Estos Pensa Spinelli venían de familia de buena posición. Los 2 hermanos que vinieron a Uruguay debieron venir a América, según lo que cuenta Pedro Echeverría, motivados por problemas políticos o ideológicos, dado que provenían de una familia con solvencia económica de Casalbellino, pequeño pueblo cercano a Nápoles. Era médico de excelente formación. Fue un hombre que marcó con su talento y empuje el perfil cívico-cultural de Durazno en el último tercio del siglo XIX. Pero su mérito mayor es haber sido mentor y guía de su sobrino. Esta es la casa de Emilio Pensa Spinelli, con él en la puerta, allí
parado a la derecha, con el carro tirado por caballos, la berlina que lo conducía para hacer sus visitas a domicilio, y ahí está el cochero que lo está esperando con el sombrero hongo. Esta casa está existiendo en el presente, es un edificio oficial, creo que es una escuela de docencia. La enfermedad y muerte del padre de nuestro personaje. En 1896, a los 56 años, se enferma de gravedad, vuelve a Durazno, donde es atendido por su hermano, quien se ve superado por la situación y llama en consulta a su colega, el doctor Vicente Stallano Palmentola, el padre de Carlos Vicente Stallano, que fue fundador de la Sociedad de Cirugía, profesor famoso, que fue ministro de Salud Pública, que renunció a causa de que se negaba a autorizar la comercialización del lisado de corazón. Fue sustituido por Aparicio Méndez, que como era de Rivera y amigo del químico farmacéutico Federico Díaz, desde luego lo autorizó, y hubo hasta profesores de la Facultad de Medicina o exprofesores que participaron de una campaña y escribieron en un folleto. Yo esto ya lo publiqué hace muchos años en el libro que hice sobre la rabia de Bernardo Prosekansky. Porque Aparicio Méndez, entre otras cosas, sumarió a Bernardo Prosekansky, lo tuvo 30 meses sumariado y terminó con el Instituto Antirrábico. Pero esto es una cosa lateral que después vinieron los casos de rabia humana y lo destituyeron a Aparicio Méndez, que terminó siendo presidente. O sea, vean ustedes, esto no tiene que ver con el humor que mostraba Augusto recién, pero tiene que ver también con la historia reciente, como se dice. Entonces, el resultado de la consulta con Vicente Stallano Palmentola fue estéril, porque los recursos de la medicina de la época no pudieron aliviar el padecimiento del paciente y falleció. Según se dice, de degeneración amiloidea del riñón. No sé cómo habrán hecho el diagnóstico en aquella época, porque la biopsia renal todavía no se había introducido. Pero bueno, son detalles que serán para investigar después. Son imágenes de la amiloidosis renal, pero esto es de ahora. Vamos ahora a Emilio Pensa Berlinghieri, el primer médico oriental, objeto de esta biografía, que nació, como dijimos, 21 de mayo de 72 y falleció en dicha ciudad el 1 de septiembre de 1960. Se había graduado en 1899 en Nápoles y revalidó en 1900 en la Universidad de Montevideo. Cuando hizo el liceo, la primaria la cursó en Durazno en distintos ambientes, pero el liceo lo tuvo que venir a hacer a Montevideo, y allí se encontró y fue compañero y muy amigo de José Enrique Rodó, que le tuvo mucho afecto y cultivó la amistad con él, dedicándole, entre otros, un ejemplar de Ariel en 1900, o sea, a la salida de Ariel. Viaja a Nápoles. La Facultad de Medicina de Nápoles está intrínsecamente ligada a la Universidad de Nápoles Federico II, y fue fundada el 5 de junio de 1224 por el emperador Federico II de Hohenstaufen. No sé si está bien dicho, pero es aproximado. Él es la universidad pública y laica más antigua del mundo en funcionamiento continuo. Los orígenes son la medicina medieval. Aunque la vecina Escuela Médica Salernitana, a pocos kilómetros de Nápoles, fue la cuna de la medicina occidental en la región, Federico II estableció su propia institución académica en Nápoles para centralizar la formación de burócratas y contrarrestar la influencia del papado en el norte de Italia. En sus inicios la medicina se enseñaba bajo un fuerte rigor teórico basado en los textos clásicos. Ustedes recuerdan que Galeno y Avicena fueron textos que circularon prácticamente hasta el siglo XVIII. Junto con Pensa, viajando a Italia, lo hizo el pintor Juan Pelufo, que es Tomás Berreta, no es Pelufo, pero fue el pintor que pintó, entre otros cuadros, a Juan Berreta. Y este Pelufo es el pariente de los Pelufo médicos que conocemos nosotros. Era pariente de Euclides Pelufo, y que fue el padre de Leopoldo Pelufo, y del de los estómagos, ¿cómo se llama Álvaro.
No, Álvaro Galeano. Bueno, el pelufo que es pediatra y músico. Bueno, entre otros retratos, Juan Pelufo, que era un joven pintor, también lo pintó a Pensa, tiene este cuadro. Acá está el cuadro de Pensa, hecho por Juan Pelufo. Pero no lo tengo en color, lo tengo solo en blanco y negro. Estas son algunas otras imágenes de este hombre. Y estamos en Nápoles. Este es el emblema de la universidad. Esta es la fachada de esa universidad, Federico II, fundada, como dijimos, en 1224, y que es la principal universidad napolitana y una de las más importantes de Italia, con 800 años de historia. Entre los egresados de esta universidad está Vicente Stallano Palmentola, el padre de Carlos Stallano, Civils, y Eugenio Stresino Casanello. Y acá tenemos que evocar a Milton Ricci, que reivindicó a los primeros otorrinos uruguayos y a los médicos napolitanos. Acá tenemos dos médicos napolitanos. Hubiera disfrutado mucho Milton Ricci de la presentación que nos hizo Augusto Müller a propósito del humor en las publicaciones. También fueron uruguayos a estudiar allí a Nápoles, a esa facultad de medicina. Alberico Isola, el primer profesor de oftalmología que egresó y se especializó en Nápoles. Jacinto de León, que fue el primer neurólogo uruguayo y profesor de física médica, fue diplomático, estuvo de cónsul en Nápoles y hizo su tesis para presentar en Uruguay, la hizo en Nápoles. Y Alfredo Vidal y Fuentes, que fue profesor de patología general y fue presidente del Consejo Nacional de Higiene, como recompensa o como reconocimiento a su participación en una epidemia de cólera de 1888, le dieron una beca para ir a Europa y él eligió la Facultad de Medicina de Nápoles para hacer estudios de posgrado. Bueno, profesores de esa época, entre otros, de esa universidad, Giovanni Paladino, Mariano Sémola, Francesco Dabundo, Ettore Marchiafava, Achille de Giovanni, Antonio Cardarelli, este es un famoso maestro de medicina, profesor de patología y clínica médica, Leonardo Bianchi, neuropatólogo. Bueno, y acá está Pensa con algunos de los compañeros de estudio de la época, de la juventud. Se gradúa en enero de 1899 y retorna a Durazno. Y su tío y mentor, Emilio Pensa Spinelli, fallece el 1 de mayo de 1899. O sea, llega justo para suceder a su tío. Le había tocado estar lejos cuando falleció su padre, porque estaba estudiando allá, pero llegó en el momento de asistir a su tío en la muerte. Y allí comienza su ejercicio profesional, aún antes de revalidar, asumiendo la actividad que tenía su tío. Tramita la reválida, que le lleva un año, vean ustedes la burocracia, aunque la universidad era chiquita, también era larga, le lleva casi un año debiendo rendir las pruebas exigidas con aprobación. Y el tribunal que le tomó las pruebas estuvo integrado por José Escoceria, Jaime Hipólito Oliver, José Brito Foreste y un tal de Miero que no pudimos ubicar. Rafael de Miero. Bueno, ya está. Yo no lo había podido buscar. Muchas gracias. Entonces, esta es la noticia de la reválida, publicada en los anales de la universidad, y la noticia en la prensa local de Durazno. Acaba de revalidar su diploma de médico cirujano, nuestro estimado amigo, y que, como era de esperarse, ha sido aprobado, siendo obsequiada con un modesto banquete en la capital. Emilio Pensa es hijo de esta villa y no tenemos la menor duda que ha heredado las virtudes y sentimientos humanitarios de su tío, cuya muerte todavía en muchos hogares se llora. Felicitamos de todo corazón al amigo que ve coronados sus esfuerzos después de grandes noches de vigilia. Esto publicó El Argos, que era un periódico de Durazno, el 2 de septiembre de 1900, cuando ya se tenía noticia de esta reválida. El desempeño profesional de Emilio Pensa Berlinghieri no alcanzó a ser médico de policía, aunque estuvo propuesto, pero no aceptó porque lo habían rechazado también todos los demás médicos. Ahí estaba Fernando Rebolledo y Julián P. Blanco,
porque la baja retribución y el excesivo trabajo que tenía el cargo eran realmente los auténticos médicos forenses del departamento. No solo tenían que atender a los presos, sino que tenían que atender todos los casos que demandara la función de médico forense. De paso les digo que Fernando Rebolledo es un hombre que murió sin descendencia y que dejó al Ministerio de Salud Pública la finca en la calle Boulevard España, casi frente al Ombú, donde está la comisión honoraria, la muerta comisión honoraria de lucha contra la hidatidosis. Si es un boulevard, no es una calle. Bueno. Porque es como que te dijera, tengo una muela vieja. Está bien. Piezas dentarias, quiero decir, unas otras, y luego otras son vías de tránsito. Unas son calles y otras son vías. Bueno, este es el Boulevard España. El Boulevard España, casi el Ombú. Esto lo sé por la comisión de zoonosis o hidatidosis, bueno, que ya no existe más, ahora está borrada. Sí. Ya no hay más función de eso. Ya dejó de ser un problema para la salud pública. Ahora nos soltamos otras cosas. Bueno, sí, es así. La liviandad lleva a esto. Entre otros desempeños profesionales de Emilio Pensa Berlingeri estuvo la Sociedad Italiana, que durante muchos años lo contó como su médico, y la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Durazno. Y la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, siendo él presidente de la Comisión Departamental. Esta Liga Uruguaya había sido fundada por Joaquín de Salterain y tiene un edificio que todavía se conserva intacto en la calle Magallanes, entre Guayabo y José Enrique Roa. Y dice Liga Uruguaya contra la Tuberculosis 1907. Lleva el nombre de Joaquín de Salterain y tiene unos bustos allí arriba. Emilio Pensa Berlingeri tuvo 2 matrimonios. El primero fue con esta dama, Enriqueta López, de la cual se divorció 30 años después. O sea, se casó en 1905 y ahí está el juzgado en el cual tuvo lugar el trámite del divorcio. Con esta señora, que tocaba el piano, tenían, edificó una residencia que es de lo más importante en Durazno de su tiempo, lo que se llama el Palacio Pensa, una construcción exquisita, hecha con muy buenos materiales y decorada con enorme gusto. O sea, era un hombre que tenía gran afición artística. Estas son las puertas, vean ustedes, con unas esculturas fenomenales. Y este es el interior, que actualmente es un edificio restaurado por la Intendencia Departamental de Durazno. Algunos muebles, todo original. Y esto es algunos de los frescos que están restaurados, con algunos símbolos con parentesco con la medicina. No, Esculapia debe ser. Este es una glorieta antes y después de la restauración para ver los daños que tenía. Este es un fresco que no lo pude obtener en color. Está en el libro, pero está en blanco y negro. Y este es el carruaje con el que salía a hacer las visitas, porque fue un hombre que se negó a tener automóvil, aunque el primer automóvil de Durazno lo tuvo un médico, un tal doctor Nicolás Casatroja, pero este hombre no quiso tener auto por muchos años, no sé si alguna vez tuvo, pero ahí hacía las visitas en un sulquio, en una volanta de estas con cochero. Estas son algunas de las esculturas que están en el interior del Palacio Pensa, que le llamaban palacio porque realmente era una construcción señorial para la época, ¿no? Detalles del cielo raso. Entre otros instrumentos, en esa casa había un piano similar a este, era un piano Steinway vertical. El autor del libro dice que era un piano perpendicular, pero los pianos son verticales. Este Steinway es de la época de esos candelabros al frente para ponerle las velas
y alumbrar al ejecutante. Pero también él tocaba la flauta y el violín. Y entonces hacían conjuntos musicales y corales en su casa y veladas al atardecer con lo principal de la sociedad duraznense. Bueno, estos son detalles de la casa. Acá el autor de este libro, entre otros detalles, busca los decoradores, quiénes fueron los que hicieron esa maravilla. Y entonces encontró algunos que fueron de Montevideo, que hicieron trabajo desde Montevideo, y otros que lo hicieron trabajando instalados en Durazno. Burgueto es uno y este otro es otro de Montevideo. Este era el consultorio, que estaba situado al frente, entrando a la izquierda de esa residencia. Y este es un detalle curioso que fue publicado en el diario El País en el año 2008. Un inodoro fabricado en Europa, en Francia. Veamos lo que dice El País, porque yo creo que algún error tiene. Y valuado en $700.000. Vean ustedes qué cosa grotesca, ¿no? Aparte de humorística. El diario El País, el 22 de julio de 2008, informó que en Durazno había un water de $700.000 y un sillón con flores de oro. Era de la Belle Époque, casa del doctor Emilio Pensa. Acá no sabemos si era del Emilio Pensa tío o del Emilio Pensa sobrino. Queda en la nebulosa. En Durazno hay un inodoro valuado en $700.000, fabricado en 1887 en Francia. El médico Emilio Pensa, no dice el segundo apellido, lo trajo a Uruguay. O sea, por la fecha no sería el sobrino. Al finalizar sus estudios en Italia hizo construir una majestuosa residencia estilo Belle Époque, acá se entreveran las naipes, ¿no? A fines del siglo XIX. Pero también Emilio Pensa desarrolló lo que se llamó un recreo, o sea, un parque privado que tiene una manzana de superficie, donde desarrolló plantaciones de árboles maravillosos, hizo senderos artísticos, bancos para sentarse a tomar la sombra y para reflexionar, que él lo usaba como un lugar de paseo. Y los fines de semana lo dejaba abierto al público de Durazno. Hoy esto desapareció, es otra cosa, ya la veremos. Estas son fotos de época, el parque Doctor Pensa. Vean ustedes los detalles de los pavimentos hechos con piedras de colores, con las balaustradas, con los canteros, con esas macetas. Los árboles, tenía especial amor por la naturaleza y especialmente por el cultivo de árboles. Y muchos de los árboles que hay en Durazno fueron plantados por iniciativa de Emilio Pensa, como después vamos a ver. Otros detalles. Y acá lo tenemos a él con su segunda esposa en ese parque antes de que le cambiaran el destino. Hoy es la escuela urbana número 10 que lleva el nombre de Emilio Pensa en Durazno. Y a esta escuela, curiosamente, asistió como alumno el autor del libro. O sea, él lo dice en la solapa del libro que fue alumno de la escuela doctor Emilio Pensa. Y por allí debe venir su inquietud por hurgar en la historia de este hombre que era tan querido en su época en el pueblo. Este es el único árbol que sobrevive, un cedro, de lo que era, está en el predio de la Escuela 10, ahí rodeado de niños, pero era parte del parque que él legó para uso. Y acá lo tenemos a Pensa sentado en el parque con otro niño sentado allí de sombrero en esos espacios de meditación que todos los días se tomaban. En lo científico social fue presidente honorario de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Centro de la República, que existió entre 1932 y 1961, y que fue una sociedad científica muy pujante. Vean ustedes, figura como primer lugar en la comisión directiva presidente honorario doctor Emilio Pensa de Durazno. El presidente era Arturo Beruet de Flores, padre del Beruet que conocimos nosotros, que fue a la clínica de Ardao cuando era joven. Vicepresidente Clelio Oliva de Tacuarembó, emparentado con Gardel. Secretario Eduardo Caleri, el cirujano de Durazno. Prosecretario Abel Sosa García de Sarandí de Florida. Tesorero José Iglesias Castellanos de Durazno.
vocales Ernesto Filippini y Rossi de Durazno también, Cipriano Goñi de Flores y Valerio López de Paso de los Toros. El tío, el sobrino la sobrina de Valerio López es la doctora Lelia López de Sumar, fisiatra retirada que vive en Maldonado. Bueno, y la Sociedad de Cirugía, en el año 48, lo designó miembro cooperador, socio cooperador a Emilio Pensa, que no era cirujano, había querido ser cirujano cuando estaba terminados sus estudios en Nápoles, quería ir a Florencia para especializarse en cirugía, pero lo demandó la salud empeorada de su tío, se debió volver y se interrumpió el cultivo de su vocación. ¿Y quién firmaba esta designación? El doctor José Adelio Piquinela Temesio. José Adelio Piquinela Temesio era oriundo de Durazno y todos los parientes de Piquinela eran también del Partido Colorado como Pensa, pero eran del grupo contrario y lo habían denostado a Pensa. Pero las cosas que hicieron que hubiera un reconocimiento de Piquinela siendo presidente de la Sociedad de Cirugía. O sea, los parientes, tal vez hermanos de Piquinela, eran fieros adversarios. Hay que ver las cosas que escribían y están todas en el libro, ¿no? O sea, hay que leer toda la cronología de lo que ha ocurrido. Fue integrante de otras entidades, de la Comisión Departamental del Censo de 1908. Vean ustedes, el primer censo de 1908 lo contó a Pensa como integrante de la Comisión Departamental. Comisión Pro Edificación Escolar. La edificación escolar y el estímulo a la educación era una cosa natural de los Pensa allí, ¿no? La Fundación Nuevas Escuelas en Durazno donó parte importante de su sueldo de director del hospital, que fue después, para la copa de leche de las escuelas. Fundó el Ateneo de Durazno y fue presidente del Club Uruguay Duraznense. Acá lo tenemos en la asamblea cuando se constituyó el Club Uruguay de Durazno. Ahí está en la primera fila Pensa, con el sombrero en la mano y el bigote así calado. Fue director del hospital. Entonces, el hospital, el año próximo va a cumplir 100 años el hospital de Durazno, pero no ocupa el lugar de la fundación, sino que ahora tiene otro edificio que se hizo durante el periodo en que Bordaberry fue presidente de facto. Ya vamos a ir a eso. Este era el hospital primitivo de Durazno, que lo inauguró simultáneamente con el Hospital Regional de Tacuarembó en 1927, en noviembre, José René Martínez. Se fueron en un ferrocarril, inauguraron aquel y al día siguiente se vinieron a Durazno e inauguraron este. Era una construcción pabellonaria, o sea, con pabellones aislados, unidos por caminería, como eran los hospitales de esa época. Cuando culminó su actuación como director del hospital, hubo un reconocimiento público y le entregaron un álbum precioso. No se puede apreciar en esta imagen, pero vean, esta es la tapa del álbum, nacarado con las iniciales EP, Emilio Pensa. Esta es una cortesía del autor del libro, de Cristian Leal. Y podemos leer en esa ofrenda que dice: ofrenda al doctor Emilio Pensa, que ostenta en su limpia ejecutoria de profesional y ciudadano las más claras virtudes que dan relieve a su personalidad: filantropía, integridad, desinterés, independencia de carácter, inteligencia, caballerosidad. El pueblo de Durazno, cuya representación asumen los firmantes, le ofrece este álbum como homenaje de admiración y reconocimiento, con motivo de haber sido designado para ocupar la dirección del hospital local y en mérito a las altas y acrisoladas cualidades que lo caracterizan. Esto es fechado en diciembre de 1931. Y ahí, entre otros, firman Santana Echeverrito, que era un médico del lugar, Juan María Reyes, Antonio Giordano, Adrián Rodríguez, Bonifacio Gómez, Antonio de Cedo, hay un parentesco con Hilda de Cedo, la doctora. Bueno, hay otras firmas allí importantes. Cuando a los 50 años hicieron una celebración y el hospital ya se llamaba Emilio Pensa. Este es el antiguo hospital que ahora tiene otro destino. Hoy es la zona centro-sur de la Universidad Tecnológica, la UTEC,
en el predio que primitivamente ocupó aquel hospital. En 1939, siendo director del hospital, participa del Congreso de Directores de Hospitales, Pensa, y expone sobre la pobreza rural, abogando por la construcción de viviendas salubres. Fue un adelantado porque antecede al MEVIR, que fue creado luego, desde 1967, por el doctor abogado Alberto Gallinal Heber, y que tuvo tanta importancia en el desarrollo de la vivienda rural, el movimiento para la erradicación de la vivienda insalubre rural. Siendo director, se inauguró el pabellón para vacilares en 1942, en el predio del Hospital de Durazno, y esta es la foto de los integrantes de ese personal de enfermería y médicos y personalidades de la época que están allí representados. Ahora es un hogar de ancianos eso. El pabellón de vacilares, como pasó en todos los hospitales públicos del país, todas las salas de vacilares se eliminaron cuando la tuberculosis pasó a ser mejor tratada y prácticamente que disminuida en su incidencia. Oportunidad que se aprovechó en 1974-75 para desarrollar el desalojo del Hospital Vilar de Bo, que estaba sobrepoblado, pero a la vez los hospitales departamentales tenían camas que no usaban porque eran de los vacilares, y las tenían desocupadas, salas enteras vacías. Entonces se hizo una transferencia de pacientes para que estuvieran en ese lugar. El hospital llegó a tener 1.500 habitantes cuando tenía nada más que 900 camas. Bueno, ahora tiene muchas menos, el Vilar de Bo me refiero. Y esta construcción la hicieron durante el periodo de gobierno de Bordaberry, ya cuando era presidente de facto. Y lo digo porque el que se ocupó de iniciar este proyecto fue mi amigo el doctor Jaime Snyder, que después pasó a vivir en Estados Unidos muchos años, pero eso era por estímulo de la familia de Bordaberry, que eran de Durazno, y la hermana de Bordaberry incidió para que se edificara el nuevo hospital. El hospital en realidad parece sobredimensionado porque en algún momento pensaron en dedicar algunas plantas para el desarrollo de otras actividades, incluso universitarias. Vean ustedes, durante mucho tiempo estuvo semi-abandonada la construcción. El segundo matrimonio de Emilio Pensa, Berlinghieri, fue con Pilar Eleuteria Ramos Ferreira, una dama 30 años menor que él, que fue muy buena compañera, al contrario de la primera, y los cuales las malas lenguas decían que era una mujer malvada. Hice la biografía que íbamos a hacer. Y desarrollaban actividades sociales con otras damas para ayudar a la gente menesterosa, a los niños de las escuelas. Ahí están fotografiados frente al monumento a Cristóbal Colón. Pensa tuvo también actuación política dentro del Partido Colorado. Acá lo tenemos tempranamente en 1904, terminada la guerra de 1904, hay un acto de homenaje al teniente general Pablo Galarza, que vivía en Durazno, que había sido el jefe del Ejército del Sur. Y en el Teatro Español de Durazno hicieron esta recepción y después lo fueron a buscar a la casa y lo trajeron y lo homenajearon allí con discursos y demás. Y Pensa estuvo entre los que ofrecieron el homenaje. Y acá tenemos al general Galarza con su señora, su séquito, y el que me dio la foto, que no sé si vive todavía, que es este chico que está sentado acá abajo, que era Sergio Luis Ramos Silva, que fue muchos años empleado del sindicato médico. Era un chico que fue criado por el general Galarza en Durazno, y ahí está doña Otilia Chulce, que era la esposa de esa señora que está a la izquierda del general Galarza. Acá está la descripción de todo. Esta es la Sociedad Rural de Durazno, también entre los fundadores estuvo Emilio Pensa, o sea que estaba en todas partes. En el departamento fue 2 veces presidente de la Junta Departamental, que entonces se llamaba Junta Económico-Administrativa, entre 1905 y 7 y entre 1911 y 14, y realizó importantes aportes para la modernización de la ciudad y el departamento, a través de la pavimentación de las calles, caminos vecinales y particularmente del ornato público. Se dedicó
a estimular que se plantaran árboles en Durazno que todavía se conservan. Producto de las elecciones de 1922 es este acto que está ahí custodiado por los guardias nacionales y está Emilio Penza hablando en una tribuna. Y acá lo tenemos con los colorados de Durazno. Serían los colorados amigos de él, porque nosotros escribían en contra del otro lado. Entre los que él apoyó estaba el padre de Bordaberry, Domingo Ricardo Bordaberry Elizondo, que fue un abogado, empresario rural y periodístico y dirigente político uruguayo, sobre todo un hombre de muchas hectáreas en el departamento. Todavía se presentan en las exposiciones rurales animales de la producción de la estancia Bordaberry, que no sé, tiene un nombre pero no lo retengo. Estos son asistentes a la conferencia pronunciada en la Facultad de Veterinaria por el doctor Domingo Bordaberry, que era un hombre que tenía cierta actividad y fue candidato a diputado y Penza lo apoyó expresamente, saliendo a hacer manifestaciones por él. Cuando en 1942 Penza se postula candidato a intendente municipal, siguiendo la fracción de Eduardo Blanco Acevedo, pierde 10-1 frente al candidato de Juan José de Amézaga, que salió electo a presidente, o sea, candidato a intendente. Lo que lo afecta muchísimo, porque él pensó que después de ser tan popular y tan querido por la población, era lógico que saliera electo intendente. Pero salió con 300 votos contra 3.000 que tuvo la otra fracción. O sea, eligió mal la fracción del Partido Colorado. Y Eduardo Blanco Acevedo, que era el candidato a la presidencia que él apoyaba, por supuesto tampoco salió. Salió Juan José de Amézaga, y ofendido se va a retirar. Entonces hace una serie de manifestaciones y entre otros va a hacer un discurso Miguel Rubino, que es este hombre a que el suplemento del día le dedicó en el año 34 la portada y unas notas interiores, porque Rubino debió exiliarse durante la dictadura de Terra, estuvo en Buenos Aires, y después fue un gran investigador de las ciencias veterinarias. Aquí lo tenemos en esta foto que no se puede visualizar con buena calidad, lamentablemente, pero que está acá a la derecha de ustedes es Benigno Varela Fuentes, que hacía investigaciones de laboratorio junto con Miguel Rubino, entre otras cosas. Miguel Rubino, que vivió entre 1886 y 1945, dio su nombre al laboratorio y al Liceo de Durazno. El Liceo Departamental de Durazno lleva actualmente el nombre del doctor Miguel C. Rubino. Y este es el Instituto de Investigaciones Veterinarias, el DILAVE. División Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, en el año 42, vean ustedes el año en que no resulta electo, noviembre no resulta electo, pero en el año 42, en septiembre, había venido Penza a seguir un curso en el Instituto de Cirugía para Graduados. ¿De quién era el instituto? De Eduardo Blanco Acevedo, en el Hospital Pasteur. O sea, esa afinidad ideológica se llevaba también al plano de la educación médica. Pero un hombre que con inquietudes a esa altura de su vida, ya tenía unos cuantos años, venía a hacer un curso de cirugía para graduados. No pudo concretar la cirugía porque su retorno de Italia para atender las necesidades de su tío, cuando iba a ir a Florencia, como ya lo dije, debió retornar a Uruguay y se frustró allí su vocación. Entonces se sintió tan deprimido, tan angustiado por esa situación, y ante todas las manifestaciones que se hicieron, ustedes tienen que ver calles llenas de gente en Durazno pidiéndole que no se vaya, discursos de todo tipo, y él se va con su esposa a vivir a Guichón. Guichón, que es una población al este del departamento de Paysandú, que queda bastante lejos de Durazno. Pero era como un exilio de Penza en el interior profundo. Y ahí no había médico, él fue el único médico y hacía sus visitas a pie, vivió allí alquilando una casa y con su esposa, y estuvo 8 años como médico en Guichón. Y cuando se retiró ya vino a vivir a Durazno sus últimos días. Ahí está con su esposa. Y esta es una copia de una correspondencia que
le dirigió a su esposa cuando estaba viajando a Montevideo ella, dándole noticias de cómo estaba viviendo. Y demás. Cuando se retiró de Guichón, después de 8 años de ejercer allí, el pueblo de Guichón le hizo un enorme homenaje y llevaron al guitarrista Julio Martínez Ollanguren, que era nativo de Durazno, un gran ejecutante, pero que además, yo me entero recién, que era ingeniero mecánico, además de guitarrista. Compositor, guitarrista e ingeniero mecánico uruguayo, que también fue jefe de policía del departamento. Y este hombre era el que invitaba el profesor Abel Chiflet cuando quería homenajear a invitados extranjeros. Entre ellos, cuando vino Waxman, el premio Nobel que sacó por la streptomicina, que se lo dieron porque en realidad lo sacó, se lo debía haber dado el ayudante, que fue el que hizo el descubrimiento, él llevó los laureles, invitó a su casa porque Chiflet lo operó del apéndice en el Sanatorio Americano. Cuando estaba visitando Uruguay, Waxman hizo apendicitis, lo operó Chiflet y después le dio una recepción en su casa encima al cirujano, fíjate vos qué estilo, y llevó a Julio Martínez Ollanguren para deleitar a los presentes en el homenaje. Bueno, entre los homenajes que se le hicieron a Pensa, algunos fueron hechos en vida. Una calle de Durazno, la que pasaba frente a su residencia, al Palacio Pensa, se llama Emilio Pensa. Una calle de Guichón, también durante su vida, le pusieron Emilio Pensa. El hospital de Durazno lleva su nombre, esto fue posterior a su muerte. Y una escuela de Durazno, la número 10, a la que fue el autor de ese libro, también lleva su nombre. Entre otras contribuciones, Emilio Pensa hizo para que se hiciera el puente sumergible sobre el río Yi. Esta es una foto del cincuentenario del puente, que fue erigido en 1903. Pero este hombre contribuía a todas las causas nobles. Realmente era un ser ejemplar, un auténtico filántropo. Bueno, acá son testimonios de esos homenajes, comisiones de homenaje. Hubieron varias veces. El retorno a Durazno, ya en su madurez, cuando dejó la actividad en Guichón, no lo apartó. Vean ustedes, ahí está, fumando un charuto. Él fumaba toscanos y siguió fumando hasta que se murió. Cuando el centenario de la muerte de Rivera, el único orador designado fue Emilio Pensa, y hizo un acto de recordación notable en la ciudad de Durazno. Ahí lo tenemos haciendo uso de la palabra. De ninguno de sus matrimonios dejó descendencia, pero tuvo la tutela de 2 menores, Alcides y María Elsa Montero Ramos, a quienes protegió y educó. Los padres se les habían confiado, y ellos fueron de los que preservaron la memoria de Pensa. En conclusión, se trata de una muy interesante biografía para el libro de Emilio Pensa, acompañada por numerosas ilustraciones. Trae abundante documentación, transcripción de folletos de homenaje, partidas eclesiásticas, pero queda pendiente profundizar en su trayectoria académica en Italia. O sea, de eso no sabemos por ninguna de las semblanzas que se han publicado. Parece colmada la expectativa de tener una mayor aproximación con lo médico, cultural y filantrópico del primer médico oriental de Durazno. Complementa y enriquece las semblanzas elaboradas por los doctores Pedro Echeverría Prieto y Barzabá Ríos, quienes conocieron y trataron profesionalmente a don Emilio Pensa. Pero este libro profundiza en detalles de la familia, de los trámites de reválida, en la reconstrucción del palacio, en los orígenes y detalles del recreo, en la precisión con que se corrige alguna información errónea sobre la actividad política, o sea, fue intendente, no candidato a diputado, como decía Pedro Echeverría, y da una perspectiva amplia del filántropo, porque realmente lo fue. Entonces, debemos felicitar al autor por su producción y por haber facilitado algunas de las ilustraciones que mostramos. Solo falta que su libro tenga mayor difusión, porque él no lo colocó en librerías ni se lo dio a un distribuidor. Espera que se lo pidan a él y él se lo manda haciéndose cargo el solicitante del gasto de envío. Bueno, era lo que le tenía para exponer y se agradezco mucho.
Vamos de a uno porque seguramente hay varias intervenciones. Bien. ¿Qué es un puente sumergible? La imagen de la celebración del centenario del puente que dirigido en 1903 y este hombre contribuyó a la sociedad. María Emilia. Le doy la palabra. Lo tapa. Lo tapa el agua. Lo tapa el agua. Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos distribuyendo la palabra, María Emilia. Bueno, la verdad es que disfruté mucho de su exposición. Yo venía ya con expectativas, ¿no? Hace mucho tiempo que yo no vengo por razones obvias de que cada vez me pesa más esto de tener una rodilla muy defectuosa. Pero porque a esta altura, además, la mayor parte de la gente quiere tener más plata y yo lo que quiero tener es más tiempo, porque esto me hace que todo se me ha enlentecido en la vida. Tengo menos tiempo. A ver, alguien tiene, disculpen. Ya está. Disculpen, Pero felizmente pude venir y disfruté eso, como decía Barran, que es tan importante conocer el siglo XIX, que es muy importante para la historia. Y aparece, por ejemplo, la palabra recreo, que yo me acuerdo de gente que lee ahora, dice, había un recreo cerca de donde está el Palacio Legislativo. Dice, ¿qué era un recreo? Y era un lugar para disfrutar, beber, charlar. Me pareció muy lindo recordar aquí eso del recreo. Y el otro asunto que me interesó fue el asunto del inodoro. Porque yo vi el inodoro de la casa de las hermanas Rodón. No era tan llamativo como pero tenía lo suyo. Y ese venía de Londres. Y yo no sé si alguno de ustedes leyó el libro Soy Roca, un libro precioso, se los recomiendo, de aquel argentino que no me sale el nombre ahora, importantísimo. Porque miren, entre las cosas que vienen en ese libro, es cuando Roca describe, por supuesto que ficción, ¿no? Cuando describe cuando viene el inodoro a su casa, cuando lo instalan. Entonces fue una conmoción. Hay que imaginarse realmente el cambio que significa la existencia de un inodoro en una casa. Pero ahora voy al centro de mi interés, ¿por qué vine hoy? Más que nada, porque hace muchos años, leyendo cosas de José Pedro Varela, y a ver si alguno me lo va a aclarar esto, leí que cuando José Pedro Varela tuvo el accidente de casa, que le llevó a perder el ojo, lo atendió el doctor Pensa. Ahora, obviamente no puede ser porque nació en el 72, y el accidente es por el 77, yo qué sé. Bueno, entonces me quedó grabada una anécdota que venía en el libro, que José Pedro Varela se indignó y le dijo, ni en Montevideo me cobran lo que me cobró el doctor Pensa. Ahora, nadie sabe si ese Pensa es el tío, debe ser el tío, porque es muy extraño con ese apellido. Ese era interesante. Yo me acuerdo que una vez yo tuve que hacer un arreglo, una cosa importante médica, y el médico me dijo, bueno, pero no le va a doler, no sé qué. No, yo tengo miedo de que usted me cobre como el doctor Pensa. Bueno, así que lo felicito porque me encantó, me encantó. Soy Roca, es de Félix Luna. Eso no me sabía. ¿Quién sigue, Alberto? Para felicitar a Antonio por traernos este caso tan interesante de una personalidad que no solo fue médico, sino muchas otras cosas. Simplemente... ¿Funciona? Y simplemente dos.
Uno, dentro de todo lo que habló Antonio, resaltar su participación en la Sociedad Médico-Quirúrgica del Centro de la República, que fue algo muy, muy importante en nuestro país y no se ha dedicado todavía a estudiar lo que fue eso. Y segundo, como Antonio preguntó, algunos comentarios de ese personaje tan particular que fue Rafael de Miero, que yo estuve buscando mucho material en alguna época y tiene cosas increíbles. Rafael de Miero se recibe en nuestro país con muy buenas calificaciones, tiene una primera actuación algo docente en la facultad y después se casa con una argentina, pero de enorme fortuna, y se va en funciones diplomáticas a París, porque tenía muchas vinculaciones con José Valle Ordóñez. Tanto es así que mucha el alojamiento de la Quinta de Valle se debe a envíos de Rafael de Miero. Pasado el tiempo, se le terminan sus funciones diplomáticas en París y se va a la Argentina, donde se dedica a la parte inmobiliaria y acá voy a leer algo simplemente que está en todos lados. Se dedica al emprendimiento nada más ni nada menos que del Palace Hotel de Buenos Aires, que fue algo increíble. Rafael de Miero estaba casado con Enriqueta Monsegur, quien pertenecía a una familia de altas posibilidades en Argentina. En diversos viajes durante la década del 20 trajo a la Argentina ideas que había recogido de sus viajes a París en el contexto de la Belle Époque y con el propósito de construir un hotel en Buenos Aires. De ahí empieza la construcción en el año 22 y termina recién en el 32, fíjense lo que fue ese emprendimiento. Y después él empieza a administrar ese hotel, se funde a toda la familia, la fortuna de la familia Monsegur y desaparece después. Yo estuve tratando a través de Bucci y demás de buscar algunos datos de Miero y se pierden en Buenos Aires. Bueno, felicitaciones Antonio, nada más. Vi ahí, creo que en el Zoom, porque hablaste de los últimos años muy interesantes de Guichón, y creo ver por allá a la arquitecta Terzano, que incluso o lo debe haber conocido o debe tener noticias muy frescas de los años de Guichón de Pérez. Le damos la palabra a la arquitecta a ver si nos quiere hacer algún comentario. Y a mí también me gustaría que el autor del libro, que está modestamente identificado como Cristian, si nos quiere hacer algún comentario también sobre la presentación, por favor. Bueno, adelante. Arquitecta. A mí me da la palabra. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Sí, solamente una cosita puedo agregar de esto del doctor Pensa, que alquiló una preciosa casa que existe hasta el día de hoy en la avenida Artigas de Guichón. Se fue con la segunda esposa, como dijeron, después del revés político que había tenido en Durazno. Y esta señora en Guichón, yo nunca tuve noticias de que tuviera una hija. Ella tenía solamente un hijo que el doctor Pensa lo trató siempre como hijo, al Monterito, como le decían. Este hijo de la esposa de la segunda esposa de Pensa se casó con una prima de mi padre, que era Gustá Terzano, que siguieron trabajando en el campo, después volvieron a Durazno y tuvieron 3 hijos. María Eugenia, que es médica, Raúl, que es ingeniero hidráulico, fue muchos años ingeniero de la Intendencia de Durazno, y en el gobierno anterior fue el presidente de OCE durante los años del gobierno de la calle Pou. Y estos chicos, los 3, eran los herederos de esta casa magnífica, donde hoy es la Casa de la Música y Museo en Durazno. Y fueron los que, bueno, no por un precio de mercado, sino porque les interesaba que la Intendencia mantuviera la casa de su abuelo, hicieron el negocio y se pudo restaurar esta casa, que yo les recomiendo que el que viaje a Durazno
pueda ir a ver esa casa porque realmente es una maravilla y quedó muy bien después de la restauración. La casa da para 2 calles, así con 2 predios en ángulo recto, que por un lado era donde se entraba a las cocheras de la volanta y por el otro lado la entrada a su consultorio y a la vivienda propiamente dicha, pero tenía obras de arte que realmente son muy valiosas y que por suerte se pudieron conservar, no así los empapelados de las paredes, que ya cuando lo tomó la intendencia esto estaba muy ruinosa. La casa reviste carácter de monumento histórico nacional. Y la otra casa que mostró el doctor ahí la foto, la de Pensa Spinelli en Durazno, es actualmente la Casa de la Cultura, no es una escuela ni un museo. Y allí está toda la magnífica colección de escultura de Claudio Silveira Silva, que le donó todo su acervo a la Intendencia, y vale realmente visitar. No tanto el valor arquitectónico de la casa, sino el acervo de este escultor que tanto le dio a Durazno. Eso es lo que puedo aportar, el humilde aporte. Muchas gracias. Cristian Renzo, si nos quiere, perdón, si el autor del libro, Cristian Renzo, nos quiere aportar algunos elementos a esta exposición. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, es un honor y un placer estar ante este grupo tan importante y prestigioso de personas. Le agradezco mucho al doctor Antonio Turnes por hablar sobre mi trabajo y principalmente hablar sobre una persona que durante gran parte de su vida se dedicó a hacer el bien. Me refiero al doctor Emilio Pensa. Y no solamente se dedicó a hacer el bien en su profesión, en la de doctor en medicina, sino que también en las diferentes actividades que desarrolló, siempre se dirigió y trató de dar amor al prójimo, de diferentes maneras, en la atención, en el aporte al progreso cultural, en el aporte al progreso social, en fin, infinidad de maneras de hacer el bien. Y fue muy gratificante que durante 2 años, que fue el periodo en el cual estuve investigando y además formando el libro, increíblemente lo hice desde Rocha, siendo que la vida del doctor fue en Durazno, entonces me fue más difícil acceder a la información. Aún así fue apasionante encontrar cada dato de ese personaje, porque cada dato me alentaba a concluir el trabajo, ya que es muy importante, y más que nada en estos tiempos, como historiador, ir al pasado y traer al presente esas acciones y esas personas que hicieron tanto por la sociedad y tanto por las personas. Entonces es como una pequeña contribución y un homenaje al doctor Emilio Pensa por su forma de ser, por su forma de actuar. Y me alegro mucho que ustedes estén hablando de esa persona. Muchísimas gracias. ¿Más comentarios? A ver, ¿vos lo habías pedido, Pedro? Sí, perdón, después de Juan. Pedro. Buenas noches a todos. Y mi primera reflexión es la de siempre, la histórica mía, y la voy a seguir hasta el último día que venga la sociedad. Yo no sigo sin entender cómo la Facultad de Medicina no tiene a la historia de la medicina en su inicio académico, o sea, en el inicio, cuando los chicos ingresan después de terminar preparatoria o facultad, que no tienen ni idea de lo que se están metiendo. Y para mí eso es fundamental, porque ahora ya de viejo recién me entero de tanta cosa
que participé sin darme cuenta. Por ejemplo, haber ayudado a operar al doctor de Tacuarembó, el Barzabás Ríos, cuando yo fui practicante en Tacuarembó, ser amigo íntimo de Emilio Laca, en fin, de todo. No entiendo lo de la facultad y lo voy a seguir. Soy consejero y lo voy a seguir insistiendo, aunque capaz que alguna vez tengo suerte. Eso es muy personal. Lo segundo, Antonio, te contesto. La estancia de Bordaberry se llama El Paraíso. Está en un lugar que se llama Carlos Reiles y son los reyes, gracias a ellos, ¿no?, que exportamos carne, de la genética de una raza bovina muy importante, como es la Jerez. El Paraíso. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente. Excelente. Gracias, Pedro. Juan. Muchas gracias, Antonio. Gracias también a Cristian Leal, el investigador. Me animo a sugerirle a Cristian Leal que de alguna manera se las apañe para llevar 2 o 3 ejemplares del libro a la Facultad de Medicina, para la biblioteca de la facultad y para la biblioteca del Departamento de Historia de la Medicina, que mucha gente se acerca buscando información de cualquier tema. Entonces son los 2 lugares naturales para que también el libro esté. Y solamente quería aportar que en Nápoles, Federico II, en la universidad que se fundó allí, el primer documento de un registro de permiso de actuación médica fue firmado por Federico II en el año 1220 y algo. Es el primer documento de un registro para que un médico pueda ejercer la profesión. Nos quedan 5 minutitos. Si alguien más quiere hacer alguna otra intervención, será bienvenida. ¿Nadie más? Bueno, la sociedad les agradece a todos haber participado, a los expositores y a los que asistieron desde el Zoom. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos el mes que viene.